Muy buenas noches, tutor. Muy buenas noches, compañeros de grupo. Me presento, soy el estudiante Oscar Leonardo Ariza, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy quiero hacer una presentación frente a el tema abordado por la guía de actividad y rúbrica de evaluación que consiste en la teoría cognitiva. Muy importante, a mi parecer, para la construcción de conocimiento a base de el estudio de los procesos de pensamiento. Eh, Antes de empezar, quiero ofrecer unas disculpas por no lograr o no poder eh, asistir a estos encuentros grupales con el fin de adelantar o realizar esta actividad de manera grupal debido a la disponibilidad de tiempo por temas laborales. Sin embargo, he estado muy pendiente de sus aportes en el grupo, en el foro de discusión, el cual los he interiorizado y algunos de ellos he hecho algunas observaciones en el mismo. Eh, Siendo más. Entonces, la teoría cognitiva. Esta, pues, es uno de sus orígenes, pues, como se debe al resultado de la crítica del conductismo. Recordemos que el conductismo se basaba en conductas que eran observables, que eh, estas se desarrollaban mediante unos estímulos positivos y negativos, pero para mi parecer era una teoría ineficaz frente al proceso de aprendizaje, debido a que considero yo que el eje central de este era el profesor, era el docente, y limitaba el pensamiento autónomo de los estudiantes. Simplemente se limitaban eh, a recibir información, a ser bombardeados por ideas y eh, se desempeñaban mediante unos estímulos positivos o negativos, como ya lo mencioné, y uno de ellos era, el resultado era despertar el interés mediante el interés de obtener una nota o un premio, lo cual para mí es algo perjudicial porque deja de lado la verdadera intención, el verdadero placer por aprender, por interiorizar un tema. Entonces, esa es la situación. En cuanto a esta teoría cognitiva, pues totalmente contrario. Esta se fundamenta en la filosofía de la mente, en los procesos de pensamiento, en la cibernética, en la neurociencia, en la psicología cognitiva y en la inteligencia artificial. Eh, Básicamente su propósito es el estudio de la mente, sus procesos, la construcción, la adquisición del conocimiento. Entonces ya se preocupan más, ya esta teoría se preocupa ya más no por las estrategias que hace un profesor utilizando la teoría del conductivismo, ¿sí? Sino se centra es cómo es el proceso de adquisición de la información, el procesamiento, ¿sí? Esa es lo que más o menos quiere decir esta teoría. Eh, Siempre teniendo en cuenta los estados mentales de los estudiantes, sus capacidades, sus limitaciones, sus deseos, sus creencias, porque con base a eso, pues, eh, teniendo esa información privilegiada, es decir, teniendo esa información de los estados mentales, de los gustos de los muchachos, de los deseos, de las creencias, pues con base a eso nosotros tenemos que implementar unas de las 5 estrategias que nos propone la teoría cognitiva con el fin de generar conocimiento y estructurar una debida eh, eficaz clase para nosotros. El, Dentro del aprendizaje cognitivo tenemos una teoría del el aprendizaje del descubrimiento, por descubrimiento. Su principal promotor
es Jerome Brunner, eh, y esta básicamente nos direcciona a, a que el estudiante deba investigar, que el estudiante se encuentre de frente con un tema propuesto por un docente, obviamente con la previa evaluación de si este estudiante tiene estos saberes previos frente al tema, para que pueda ser dinamizado por él mismo, recurriendo a despertar y activar el interés por su propio aprendizaje, siempre bajo la batuta del docente, quien pues se encarga de controlar, verificar y evaluar el sistema, el proceso de aprendizaje. Em, También tenemos que tener en cuenta que el proceso de aprender nos, nos indica que para aprender tenemos que adquirir la información, retenerla y también recuperarla en cualquier momento que se requiera. Eso es aprender. Diferente eh, a otras modalidades, otras teorías, por ejemplo, con el receptivismo, que básicamente era que el profesor le entregaba todo el texto, el tema planteado a los estudiantes de manera ya desglosada y lista para ser digerida por los estudiantes. Es decir, que limitaba todo tipo de interés por ahondar sobre ese tema, por el tema en específico, sino por el contrario, el profesor le entregaba ya todo masticadito, como decimos coloquialmente aquí en Colombia. Pero para mí es bastante perjudicial porque nos facilita las cosas y a veces es importante poner como eh, es importante poner esa tarea de investigar, de que se esté de frente contra un buen eh, documento para apropiar conocimiento. Esa es la orientación del docente. Eh, el aprendizaje de la recepción, el cual no es uno de los aprendizajes significativos, consiste en que el docente al estudiante, entrega al estudiante la información digerida y simplificada. Sin embargo, pues el aprendizaje del descubrimiento se centra en que el alumno se encargue de digerir el material por su cuenta, lo que ya había mencionado, lo que también puede ser un aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje lo hemos observado particularmente en las universidades, los profesores de universidades que realmente eh, le entregan, en este caso la UNAP, hace entrega de una guía de aprendizaje y rúbrica de evaluación en el que se estipula una serie de requerimientos y unos requisitos eh, y un paso a paso para poder obtener el conocimiento, lo cual me ha parecido bastante importante y digamos que bueno para mi aprendizaje porque de acuerdo a las pautas que están en esas guías, inmediatamente me dirijo a los temas de estudio, material de aprendizaje que está anexado a la plataforma y bueno, y yo lo leo, lo interiorizo y con base a eso yo aporto mi pensamiento propio de lo que yo he entendido y eso impacta directamente en el proceso de aprendizaje mío porque al interesarme por apropiar ese conocimiento, eh, termino, termino interiorizándolo, ¿sí?
Creo que posicionando ese conocimiento en la memoria a largo plazo y por eso queda difícil de olvidar. Diferente al al aprendizaje por recepción o el repetivismo, si no estoy mal, eh, que se centra, este último se centra solamente en realizar, en memorizar, en memorizar. Y esta memorización, esta actividad, pues lo único que hace es que lo aprenda por el momento y más adelante se olvide, ¿no? Entonces, por ese motivo, el aprendizaje por descubrimiento me parece excelente. Me he sentido muy bien con esta modalidad o esta forma de aprendizaje. Como lo decía, y en la UNAD es totalmente claro que se utiliza esta, esta, esta forma de aprendizaje. El aprendizaje significativo, de acuerdo con su teoría, para poder aprender los estudiantes deben relacionar conocimientos nuevos con los conceptos relevantes que ya conocen. Si bien es muy importante el aprendizaje por descubrimiento, donde te asignan unas pautas y unos elementos para que estudies, eh, si bien es cierto, el docente debe estar muy precavido en establecer cuáles son sus conocimientos previos y eso se ve en la universidad UNADI a distancia, perdón, la universidad eh, virtual y a distancia, porque en cada uno de los cursos inicialmente se despliega una actividad inicial que son conocimientos previos. Con base a eso, pues el docente genera un diagnóstico de cómo están sus conocimientos frente al tema propuesto. La información presentada por el docente no debe ser arbitraria, confusa, no debe ser organizada y clara, ¿no? Incluye que como consecuencia lógica y coherente para un aprendizaje significativo, un docente debe haber un ambiente agradable. Si no tenemos un ambiente, yo perfectamente, si me siento, no sé, en una calle, en la parte externa de una edificación o en un lugar público, muy posiblemente yo no voy a poder estudiar, simplemente porque van a haber demasiadas distracciones y que me van a limitar a mí el aprendizaje. El conocimiento, la significatividad psicológica, el nivel de desarrollo cognitivo, pues eso es claro, no como nosotros como futuros docentes no podemos exigir a un estudiante que desarrolle una actividad la cual no se encasilla en el nivel cognitivo e intelectual que tiene ese estudiante. Eh, por eso se menciona que el aprendizaje debe ser inductivo, de lo más general a lo más específico, ¿cierto? Debe ser un paso a paso y esto también se evidencia demasiado en la Universidad UNAD. Eh, La interacción con los demás y el tema a estudiar debe ser primordial para los estudiantes a través de preguntas, situaciones de problemas, conllevando a que el estudiante elabore unas hipótesis, comprobar los resultados y observaciones. En cuanto a esto, es bastante importante porque posteriormente que el estudiante se enfrenta a solucionar un problema que es el desarrollo de una guía de actividades, pues esta solución es consignada en el eh, foro de discusión donde se generan unas hipótesis, ¿sí? Y se verifican los resultados que son los aportes del docente, el tutor en este caso, y con eso se genera una observación, una evaluación frente a ese tema. Entonces, muy posiblemente, si nos equivocamos en el foro de discusión, nos vamos a encontrar una nueva oportunidad
de mejorar eh, frente a las observaciones que haga el docente y los mismos compañeros del grupo. Los principios del aprendizaje por descubrimiento. Entonces lo habíamos mencionado, el conocimiento activo, la exploración creativa, el aprendizaje experimental, la personalización por interés y la asimilación de nuevas competencias. En este sentido, pues el conocimiento activo, es decir, el conocimiento previo, la exploración creativa, digamos que es la estrategia que utilice el docente para que se genere o se fortalezca la creatividad mediante la exploración, el aprendizaje experimental, ya es el interés propio, o este está a cargo básicamente del estudiante de manera autónoma, que posteriormente que esto fortalece la personalización por interés, es decir, que el estudiante se muestra muy crítico a diferentes teorías, a diferentes temas propuestos por el docente, y esto genera debate y el debate genera conocimiento. Y asimismo, pues nuevas habilidades, destrezas y competencias. Las estrategias cognitivas para el aprendizaje. Entonces tenemos estrategia por repetición necesaria para aprender a memorizar una información. En algunos casos, como lo son, digamos, han sido utilizadas para aprender las tablas. Y para mí es algo contraproducente porque si usted se memoriza algo, eh, de acuerdo como está estipulado, muy posiblemente en una evaluación no va a salir así, sino va a salir de alguna cosa, algo diferente, y pues ahí se va a ver puesto a que se olvide el conocimiento que memorizó. La estrategia por elaboración, eh, pues ya lo decíamos anteriormente, que es la conexión es la articulación de los saberes previos con los nuevos adquiridos, y de esta forma se genera como esa relatividad o esa facilidad para apropiar conocimiento. La estrategia de organización, eh, pues son las relaciones lógicas que tienen con los saberes previos y los nuevos. La estrategia de comprensión y monitoreo, estrategias de metacognitivas, las estrategias afectivas que fortalecen la motivación o enfocan la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad y el tiempo. Creo yo, y pues con todo respeto, esto es lo único que haría falta para el sistema de aprendizaje que se implementa en la UNAD, ¿sí? Porque pues debido a que esa distancia, pues esta estrategia es bastante difícil de, de, de- de adoptar, ¿no? Las referencias bibliográficas, agradecerles a todos por su atención prestada. Discúlpenme nuevamente si no tengo el manejo de escenario, pero esa es más o menos a grosso modo lo que pude eh, obtener de esta fase. A todos muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier corrección o sugerencia que se deba hacer. Muchas gracias.